Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que en estos espacios tenemos la oportunidad de conocer a hermanos, a líderes, a pastores que a lo largo de España o incluso de otros países siguen con la obra, siguen ayudando a personas que necesitan de Dios, que necesitan ese encuentro personal con Él o incluso crecer como creyentes. En esta ocasión tenemos a un conferenciante que estará invitado durante varios días en algunas iglesias de nuestra comunidad. Y este conferenciante se llama Ulises Oyarzún. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Hola Lee, muy bien, muy bien. Acá desde la distancia yo te saludo desde el día aún, pero tú ya estás en la tarde. Bien, Así es. muy Nuestro bien. hermano Ulises está en México, pero él es de origen chileno. Así que esperemos que en este espacio le podáis conocer acerca de quién es él, qué es lo que está haciendo actualmente y hasta incluso nuevos proyectos que tiene para nosotros y para todos aquellos que estén interesados. Pero primeramente, Ulises, cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de cómo conociste al Señor, de cómo has dado esos primeros pasos como creyente. Bueno, mi historia, como tú bien dices, soy chileno, nací acá en Chile. Bueno, no acá, estoy en México ahora, estoy nacido en Chile. Desde los 19 años me acerqué a una iglesia bautista. Yo no vengo de un contexto de familia cristiana. Vengo de un contexto de una familia laica y me acerco justamente a mis 19 años, hoy tengo ya 43, justamente por un trastorno de ansiedad que yo no estaba diagnosticado, no sabía lo que era, no sabía lo que me estaba pasando. Yo sentía simplemente que el mundo se me estaba desmoronando, mi mente no estaba bien. Y luego con los años, al ya tener un diagnóstico como tal, tenía justamente un trastorno de ansiedad generalizado, ya de carácter crónico, y que eso me había llevado también a una depresión. Y llego a conocer a Cristo en una iglesia bautista, relativamente cerca de mi casa, en un pueblo, en una ciudad cerca de Viña del Mar, más o menos como en la costa, ¿no?, en Chile. Y bueno, y ahí comienzan mis primeros pasos en la fe. Mis primeros pasos comienzan con una desesperación de sentir que mi mundo se desmoronaba, en mi mundo emocional, y con el deseo de que Jesús pudiera poner en orden mi vida, ¿no? Imagínate para alguien, si alguien me escucha, los muchachos, sabe lo que es la ansiedad, sabe lo que son los pensamientos obsesivos, sabe lo que es una depresión, sabe que es justamente que tu mente haga un golpe de estado en contra tuya. Y es una situación bastante desesperante, de bastante impotencia. Así que en ese contexto conozco al Señor. Después de unos años, ya cuando me recupero, me voy recuperando, voy teniendo una terapia, voy teniendo acompañamiento pastoral, eh, eh, la iglesia va notando que en mi participación, tanto en los jóvenes, se va viendo un liderazgo incipiente, un liderazgo natural, y de ahí la iglesia me propone el irme a estudiar al Seminario Teológico Bautista de Santiago. Yo no sé si me lo propone porque no querían deshacerse de mí o realmente veían un llamado. Entonces, luego voy a estudiar, ahí saco, me gradúo, ¿no?, en teología, y luego sigo teniendo estudios pastorales porque siempre mi preocupación fueron los jóvenes y este tema de la salud mental. Ujú. Muy bien. ¿Nos puedes explicar cómo fue, ¿no? Ese paralelo de, por un lado, terapia, estar asistiendo a una clínica en la cual seguramente tu tratamiento ya no solamente sería psicológico, sino quizá usando medicamentos, ¿no? Uh -huh, Ansiolíticos uh -huh, y temas relacionados para la ansiedad y la depresión, ¿no? Y por uh otro -huh. lado, la pastoral. ¿Cómo fue ese proceso? Claro. Bueno, te puedo contar que efectivamente, como mi estado no era, estaba bastante mal, estaba bastante golpeado porque ya tenía algo crónico sin tratarse. Eh, Primero que todo, hay un tema que voy a tratar en la conferencia y que tiene que ver a veces con la sobreespiritualización de algunas dolencias o padecimientos mentales, emocionales, del alma. Y que cuando tú no tienes de la mano un profesional, puedes entrar a la interpretación errónea. Y en este caso, yo recuerdo que habían otras iglesias bautistas alrededor, ¿no? Y que teníamos bastante comunicación con otras iglesias bautistas. Y que en una de esas iglesias yo llego a conversar con un líder
y el líder era bastante espiritual y todo era espiritual y todo era ángeles, demonios y todo era maldiciones y todo eso. Y cuando le expreso lo que siento y le expreso que tengo pensamientos obsesivos. Le expreso que tengo sensaciones de despersonalización, que yo no las sabía, no tenía el diagnóstico, no tenía lo técnico, solo le digo cómo me siento. Ahora sé despersonalización, sensación de irrealidad, que son todas van en el saco de la ansiedad. Y no, se asustó y se crispó y dijo, no, ¿sabes qué? Hermano, vamos a tener que hacer liberación, tú tienes un demonio, un demonio de esquizofrenia, le puso hasta apellido al demonio, el demonio de esquizofrenia. No, fue terrible para mí ese diagnóstico. No sé si hubiese sido peor que me hubiesen dicho, mira, ¿sabe que usted está loco? A tener un demonio. Entonces pasé por también varias sesiones de liberación y no me recuperaba. Y ahí, gracias a Dios, fue una coincidencia y ahí Dios se esconde detrás de las coincidencias. Y esto lo menciono en un libro que voy a sacar justamente aquí en fin de año, que voy a una librería cristiana un día que estaba trabajando y encuentro un libro en el escaparate que decía Venciendo la ansiedad, de un psiquiatra, de un psicólogo americano, pastor. Y empiezo a leer y fue increíble porque me describía. El libro era la radiografía de todas las cosas que me estaban pasando. Y ahí miré cara a cara lo que realmente tenía. Era ansiedad. No era un demonio, no era un tema de una cosa generacional, porque acá en ese tiempo estaban con las ataduras generacionales, los demonios y todo eso. Y era ansiedad. Tenía que ver con cosas de mi familia, de mi historia. Entonces, desde ahí derivo a un tratamiento, busco a un psicólogo, también había un psiquiatra que después me hice muy amigo, porque obviamente la sintomatología era tan intensa que necesité medicación en un primer momento y después con la terapia y con un amigo pastor, que el amigo pastor, o sea, el pastor era también el psicólogo que me ayudó en la terapia. Y obviamente eso fue mi salvavidas en ese sentido, ¿no? Fue la ayuda de Dios de levantarme nuevamente y poder eh, recuperarme y del sufrimiento eh, me transité hacia la paz. La verdad que me está gustando tu testimonio porque parece que no es coincidencia lo que me estás contando, ya que en uno de mis estudios teológicos que hice aquí en la Facultad de Madrid de Teología, en el máster me incliné por estudiar acerca de aspectos relacionados con la demonología, pero también sin ignorar aspectos pastorales e incluso derivar a psicólogos o psiquiatras si es pertinente, ¿no? Y ahí te das cuenta al leer tanta literatura cristiana, como dices tú, ¿no? Donde muchas veces se nombra aspectos de problemas personales y mentales como algo demoníaco y no se busca más, ¿no? Aunque al final también podríamos pensar que detrás de aspectos personales, de luchas espirituales, ansiedad, etcétera, se puede encontrar también pecado e incluso ciertas influencias, ¿no? Porque el enemigo también está ahí. Al fin y al cabo es como encontrar, ¿no? El equilibrio en medio de esas tensiones. Sí, Ahora claro, estoy... el tema de mi familia, ¿no? Yo vengo de un trastorno, o sea, de un entorno disfuncional, aunque bueno, no creo, yo creo que todas las familias tienen, todos tenemos ciertas rasgos disfuncionales en mayor o menor grado. No hay una familia normal en ese sentido. Pero sí, sí en mi familia hubo bastante de historias de abandono, violencia, eh, como te digo, una crianza muy lejos de Dios. Y no digo que por ser lejos de Dios necesariamente tiene que ser malo, pero en mi caso personal estuvo bastante matizado por esos dos temas, por la violencia y el abandono. Y eso obviamente para un niño, al no tener imágenes referentes que en medio de algunas crisis o en medio de algunos procesos propios del desarrollo, tú lo que veas es una ausencia absoluta de referentes, vas creciendo con cosas que no puedes resolver y que no tienes en quién poder preguntar a alguien que tenga recursos. Mis padres también, personas que desde muy chiquititos no completaron su educación, con muchas carencias emocionales también, educacionales. Entonces fue todo un saco. Y en ese sentido, sí, hay un tema
social de la conformación de mi familia, hay un tema psicológico, que hay el entorno en el cual yo crecí, también un tema incluso hasta genético, en algunas personas de mi familia también hay la depresión nos pisa los talones. De hecho, uno de mis hermanos mayores se quitó la vida. O sea, hay atisbos de depresión también en mis genes. Entonces, todos esos datos los tomo ahora en cuenta, ¿no? Ahora están registrados, están localizados y son parte de todo un saco de cosas que obviamente en mí generaron el que explotara a los 20 años con un trastorno que no sabía qué era y que gracias a Dios con el diagnóstico correcto y con el acompañamiento correcto lo pude superar. Y hoy no solo superar, sino que puedo hablar de eso desde mi experiencia, desde mis estudios teológicos y también desde mis estudios y mis cercanías con gente muy, muy profesional en el tema de la ansiedad. Has tratado un tema importante, ¿eh? El no solamente entender que la ansiedad pueda ser adquirida, ser algo conductual por algún problema de la adolescencia o de la infancia, sino que incluso hay personas que nacen, ¿no? Que existen siendo propensas a caer en estados de depresión o de ansiedad Ujú. por temas ya internos, hormonales, ¿verdad? Así es. Ujú. Sí, Te en este caso quería, mi hermano, sí, mi sí, hermano tenía una depresión que lamentablemente no, en los últimos años no pudo ser tratada y sí, pues cuando estamos hablando de una enfermedad que ya afecta a lo más profundo de tus neurotransmisores y que no hay medicación oportuna, no hay mucho que hacer. para tocar también un poco aspectos prácticos, te quería plantear una situación que probablemente aquí, al menos en España, pueda ser común. Imagínate, ¿no? Ser un joven, un adolescente que tienes problemas de ansiedad por diferentes circunstancias, ya sea por problemas de identidad, quizá por vivir una doble vida entre lo que haces lunes a viernes y lo que haces el fin de semana, quizá por la presión que tus padres te dan por ser evangélicos y tú todavía no dar ese paso. Cada uno tiene su caso, ¿verdad? Pero el planteamiento que te doy es el siguiente. Imagínate que un joven está pasando por un problema de ansiedad que ya está rozando lo crónico, ¿no? Ya le está afectando más allá de algo puntual y que no se siente cómodo para hablarlo ni con su familia, ni con sus amigos, y ni siquiera quizá con la iglesia, con su pastor, ni tampoco con los psicólogos. ¿Por qué no con los psicólogos? Porque quizá piense, ¿no?, que al ser una persona que está en proceso de ser creyente, de dar ese paso de fe, quizá un psicólogo no le pueda entender. Aunque no tiene por qué, pero hay muchas veces, hay jóvenes, hay personas que piensan que sí, ¿no? Y quizá también si se lo dice a su pastor o a su familia, se sentirá juzgado. Entonces, hay veces que los adolescentes no piden ayuda porque piensan que más bien van a recibir un daño mayor. ¿Qué hacer en esa situación? Que venga a mi conferencia y hable conmigo. Que venga a mi conferencia y hable conmigo. Mira, es que sí, en el panorama que tú presentas, es que donde personalmente no haya opciones, está muy difícil. De hecho, hay un salmo que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O rompes el silencio te va a romper a ti. Mm, Entonces, si no encuentras, busca con quién, no te quedes con, no encuentro a nadie, no confío en el liderazgo, no confío en un psiquiatra, en un psicólogo, no confío en mi familia, bueno, pero no te quedes con no confías, busca en quién confiar. Yo también veía a mi familia y no tenía en dónde, veía de pronto en la misma iglesia y también no habían psicólogos o no había. De hecho, se lo comenté a un pastor y un pastor me dijo, no, es que eso es falta de fe y hay que orar y oramos y me sentía igual, pero entendí que no necesariamente por la opinión o quizás lo mal llevado del tema de ese líder, todos los líderes iban a ser iguales y empecé a buscar y hasta que encontré la persona. Entonces fue un ejercicio, ¿no? En ese sentido,
No sé si te acuerdas, la carta de Santiago dice, el que esté enfermo llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, si en tu iglesia o en tu comunidad o en tu entorno crees que no están las personas correctas, no dejes de llamar. Vas a encontrar, quizás en otro círculo más extenso, vas a encontrar otra persona. También la tradición muchas veces nos ha hecho sospechar de aquello que aparentemente sea opuesto a la fe, ¿no? Ya sea la filosofía, ya sea Ujú. la ciencia y por supuesto ahí meten también a la psicología, ¿no? Se ha visto con sospecha a los psicólogos, hasta incluso hoy en día en algunas de las iglesias, ¿no? Como que parece que fuese una competencia la pastoral y tal y como lo planteas desde tu experiencia y desde los conceptos que nos estás compartiendo, es un trabajo conjunto, interdisciplinar, ¿verdad? Donde se está ayudando a la persona en medio de una situación. Pero dentro de esto te quería hacer una pregunta bajo tu experiencia y lo que también estás enseñando en tus conferencias. ¿Crees que un proceso de ansiedad y depresión, donde por supuesto hace falta un liderazgo, una ayuda pastoral, eh, el aspecto clínico de la psicología es más efectiva si el psicólogo es cristiano o no es necesario que sea así? ¿Un psicólogo que no sea cristiano puede ser también efectivo para que ese creyente pueda mejorar en su situación personal? Sí, sí, Eli, mira, yo he visto, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo he conocido profesionales que son creyentes, pero algunos profesionales cristianos, ¿sí? Tienen una orientación cristiana desde una vertiente en donde quizás se sobre espiritualiza estos temas. Entonces, al final, he visto en la práctica algunos profesionales en donde sus convicciones espirituales terminan preponderando a lo que dictamina el ejercicio de su profesión. Entonces yo he visto profesionales, que espero que no sean los muchos, ¿no? Profesionales que son buenos creyentes, que terminan, voy a hacer esta caricatura, ¿no? Que terminan, además de las orientaciones básicas, que lo que debiera decir desde su profesión, terminan invitándole a que la persona siga haciendo saumerios y rezos en sus casas, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, creo que más que un buen creyente, necesitamos buscar un buen profesional. Ujú. Esto ha sido lamentable, mi experiencia. Ahora, conozco también de mi experiencia creyentes que son muy buenos profesionales y que en el momento dado ellos toman la espiritualidad como un elemento muy importante, pero cuando enfrentan una situación de un caso, lo que prepondera es su formación profesional y en este caso saben del peligro de a veces de sobre espiritualizar o de dar categorías religiosas a cuestiones que tienen que ver exclusivamente con situaciones psicológicas o psiquiátricas. Ujú. Creo que va a estar muy interesante este tiempo que vamos a tener contigo el sábado 9 de octubre por la mañana en la iglesia de Lazi. Así que, bueno, Ulises, también te quería preguntar que nos cuentes un poco acerca de ese libro, ese proyecto. El libro se llama, bueno, el título estamos decidiéndolo, pero posiblemente el título va a ser Ansiedad desde el diván a la espiritualidad. Y lo voy a escribir, y ya está escrito el libro. Es con un amigo mío que es líder, está en el ejercicio pastoral, pero no es pastor oficial. Es líder en su iglesia, él es psiquiatra, ejerce la profesión, él es muy buen psiquiatra. En Santiago ejerce la profesión, Santiago de Chile. Entonces vamos a tener una parte en donde yo hablo desde el diván. Vamos a usar la imagen del diván, aunque el diván es de la psicoterapia, no tiene que ver mucho con la psiquiatría, pero vamos a usar por el símbolo, ¿no? Sí. Voy a hablar la primera parte yo como paciente, desde mi experiencia, de lo que viví, de todas los altibajos y las anécdotas que tuve con la ansiedad, de las personas que me dieron diagnósticos erróneos y cómo al final decanté en un buen profesional y hablo de cómo yo fui superando mi ansiedad. Entonces, desde el diván en la primera parte. La segunda parte, el segundo bloque es hacia el diván,
que habla el profesional, mi amigo Mauricio Droguet, que es psiquiatra y habla, obviamente, desde lo técnico y desde sí, desde lo técnico, lo que es la ansiedad, los tipos de ansiedad, cómo recuperarse, qué cosas tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y el tercer bloque hablamos de la ansiedad desde la espiritualidad, ¿no? Cuando tengo fe y tengo ansiedad. Cuando, a pesar de que mi fe siento que es una fe firme, siento también al mismo tiempo que se me desmorona el alma, se me desmorona la mente y paso por esa noche oscura, como decía Juan de la Cruz, paso por esa noche oscura. ¿Qué hago en ese momento? Dios Dios se fue, me abandonó, guarda silencio. ¿Cómo vivo esa espiritualidad desde ese valle de sombra? Entonces, ese tercer bloque hablamos sobre la ansiedad y la espiritualidad. Así que es un libro que creo que va a estar muy bueno. Espero que esté para esa fecha, aunque es posible que no esté, pero si no, para un segundo viaje lo podemos llevar. Muy bien, Ulises. Pues bueno, esperemos que este tiempo, estos días de 8, 9, 10 de octubre que nos vas a visitar, sean muy positivos para nosotros aquí en Madrid. Sí, así también espero. Tengo muchas expectativas. Así que no, te agradezco mucho este tiempo también de esta entrevista. Gracias, Eli. Gracias, Ulises. Bueno, amigos y amigas de nuestro canal, esperemos que de esta manera puedan conocer un poco más a aquel que va a ser invitado en nuestras iglesias y a diferentes eventos, que podrá darnos talleres y conferencias para reflexionar sobre la ansiedad y la depresión. Que el Señor os bendiga.